¿Se ha dado cuenta que muchos de nosotros tenemos problemas al mantener nuestros compromisos con el Señor, especialmente cuando se trata de dar? A veces nos hemos comprometido con Dios a dar constantemente, pero de repente dejamos de hacerlo. Otras veces, las dudas que se nos vienen porque no sabemos cómo administran ese dinero afecta la manera como nosotros queremos mantener nuestra fidelidad en ese compromiso. Y es de ahí donde dudamos si debemos seguir o no haciendo esto. En la lección de día vamos a ver cómo Nehemías enfrenta estos dos problemas y cómo estos principios nos pueden ayudar a nosotros a saber si debemos seguir dando o no y cómo hacerlo. Es nuestra lección de hoy día aquí, en un momento con Dios. Nehemías había vuelto, y como vimos en la lección anterior, él había corregido nuevamente algunas cosas que estaban fallando en la vida espiritual del pueblo. Y lo primero que corrigió fue la manera como ellos se relacionaban con los extranjeros, y puso órdenes en esas cosas. Pero también, como Tobías había entrado en la casa de Dios y había lamentablemente profanado la santidad de ese centro, él tuvo que sacarlo. Y a sacarlo también restituyó el espacio que se estaba usando para hospedar a Tobías y decidió nuevamente restablecer ese lugar para lo que estaba designado, que era para guardar los diezmos y las ofrendas y poder distribuir a los levitas. Los levitas en ese tiempo habían tenido que volver a sus heredades para poder trabajar la tierra y de esa manera mantener su sustento, porque el pueblo también había dejado de dar correctamente. El pueblo se había comprometido, como siempre Dios les había pedido, a traer las ofrendas y los diezmos para el mantenimiento del servicio en la casa de Dios, sobre todo para el sustento de los sacerdotes y quienes servían ahí en el templo. El pueblo lamentablemente había dejado de dar y llama a Nehemías otra vez a recordar cuál es el compromiso que el pueblo tenía que hacer. Y el pueblo nuevamente comienza a traer sus ofrendas. De esa manera estaban ayudando a los levitas a mantener su servicio. Pero frente a eso, Nehemías también hace algo muy importante. Pone a personas, como dice ahí mismo el versículo, varones que habían sido tenidos como fieles. Personas que Nehemías sabía que no iban a usar correctamente esos diezmos para su propio provecho. Como hemos visto en otros pasajes también en la Biblia, nos hemos encontrado con lamentablemente gente que usufructuaba del dinero que se daba para el servicio, para sus propios beneficios. Aún dentro de los 12, el tesorero que andaba al lado de Jesucristo, de quienes eran sus discípulos, había usado ese dinero para su propio beneficio. Judas Iscariote era uno de esos malos administradores que vemos en la Biblia. Pero eso no nos quita la responsabilidad de nosotros dar correctamente. El problema que existe actualmente en la iglesia y en todos los lugares alrededor es de que ha habido dos grandes inconvenientes. El primero es de que ha habido un mal testimonio de parte de los administradores que se están llenando sus bolsillos a costa de la fe y de la inocencia de los creyentes que traen sus diezmos y ofrendas a la iglesia para ser usados para el Señor, y estos perversos siervos utilizan esos dineros y esos recursos para sus propios beneficios. Y eso ha creado un descrédito muy grande, lamentablemente, dentro de la iglesia. Mucha gente ha dejado de dar y tiene una gran crítica en contra del diezmo, porque lamentablemente ha habido muchos que han usado mal. Por otro lado, también ha habido gente de que de repente se comprometía a dar al Señor, pero por alguna otra razón dejaban de dar. Los compromisos que uno da o hace con Dios deberían ser compromisos serios, fieles, constantes. A menos que Dios nos guíe a hacer otra cosa, nosotros deberíamos aprender a confiar en Dios y a darle a Él correctamente como nosotros tenemos que hacer. Lamentablemente, la falta de fidelidad de los que dan y la falta de la correcta administración de los que reciben ha generado grandes problemas también en cuanto a la manera como la iglesia se puede desarrollar. Nosotros, como creyentes, debemos anhelar dos cosas. Primero,
Orar para que el Señor nos ayude a mantenernos fieles en la manera como damos de lo que Él nos ha dado. Los diezmos y nuestras ofrendas en cuanto a compromisos que ya hemos hecho para ayudar a algún ministerio deben ser algo que debemos mantenerlo constantemente. Pero también debemos orar y velar para que esas ofrendas, esos diezmos que se den, lleguen a manos de personas que administren sabiamente, correctamente, para que no haya gente que saque usufructo de eso. Y para eso tenemos que velar, para que Dios obre en las personas que administran el dinero, para que ellos no se dejen llevar por la codicia, pero también puedan usar correctamente lo que Dios está proveyendo. Ambas cosas son importantes, pero en primer lugar yo soy responsable ante Dios de cómo estoy dando. Yo soy responsable de lo que yo recibo de parte de Él y cómo le entrego a Él en manera de adorarle a Dios y para ayudar al mantenimiento de la iglesia. Pero también tenemos que orar para que el corazón de quienes administran sean prudentes, santos y puedan conducirse correctamente en la administración de estos recursos. El amor al dinero, dice la Biblia, es la raíz de muchos males. A veces la codicia y la avaricia puede hacer tanto daño, tanto como para el que administra y también para el que da. Un corazón correcto, alineado con Dios, santo, alejado del pecado, le puede ayudar a dar a las personas tal y cual Dios espera que demos, con confianza, con un corazón alegre, pero también al mismo tiempo que los administradores sean hallados fieles. Mantengamos eso. Oremos para que nuestra vida no caiga en el pecado de la desobediencia a Dios en nuestras finanzas. Que Dios nos ayude.